Que voy a hacer, porque él es un gran analista, pero lo voy a poner de titulado. Le voy a pedir un título a Cristian Boutier. Buen día, Cristian. Titulame para alguien que te está viendo qué pasó ayer. Paliza. 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 Así hablaba Milei. Este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Bueno, formalmente, Cristian, ¿cómo estás? estás? Buen día. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y felicitaciones por el laburo de vuelta. Bueno, gracias. A ver, cuando hicimos la primera medición, a nivel provincial, pero principalmente en la primera y en la tercera, ya veíamos de que era muy difícil que el gobierno nacional logre revertirlo, porque había atomización en el interior, la diferencia en la tercera era notoria, y sí cuando empezamos a ver ya un corrimiento en la primera, donde de verdad empezó Valenzuela arriba, pero después vimos un corrimiento, y lo de esta última semana fue exponencial. A nivel provincial, pero principalmente en la primera, que ahí donde se podría decir es la madre de todas las batallas. El triunfo de 10 puntos de Catopodis, creo yo, es lo que permite esta proyección a 13 puntos. Porque lo demás, dentro de las sorpresas, era lo esperado, los 18 puntos de La Matanza. Ahora, es una sumatoria de factores. Es una suma de factores. Cuando decíamos de que la Libertad Avanza estaba subestimando el peronismo, cuando iba a jugar una final con suplentes, obviamente el caso Garrahan, caso discapacidad, las denuncias de corrupción, están pegando en el voto blando, porque nosotros lo que empezamos a ver, ahí sí el factor emociones. El voto blando mileísta, el que se anexó en el balotaje, se quedó en su casa y no votó. Está decepcionado. Pero sabes que yo me acordé mucho de vos viendo el resultado, porque lo dijiste, lo subrayaste con mucho énfasis. Y sí. Ojo, que hay gente que está enojada, pero no va a ir a Kicillof. Se queda en la casa. Se queda en la casa. Y pasó. Y del otro lado, se empezó a forjar un antimileísmo que no está fidelizado al kirchnerismo, pero ese antimileísmo, como en las PASO 2019 lo tuviste a Mauricio Macri, un antimacrismo, que sí fue a votar, que estaba enojado y motivado. O sea, el enojo te motiva a votar, la decepción te motiva a quedarte en tu casa. Entonces, esa suma de factores decantó en una elección histórica. Histórica porque es la primera que va desdoblada, e histórico por el resultado. Te lo voy a robar esto. El enojo motiva votación, la decepción, quedarte en tu casa. Totalmente, totalmente. Y creo yo que tenés el caso de las PASO del 2019 como un gran ejemplo, esta elección, y te diría que el enojo con el gobierno anterior permitió que Milei te gane por 12 puntos. Porque el voto del balotaje, el 26 que se anexó a Milei, que siempre decimos no está fidelizado, en realidad votó en contra del gobierno anterior, quería sacar al gobierno anterior. Pero es un poco lo que intentaba decirle Antonio. No descubro la pólvora, pero la política argentina se arma de esta manera. Milei es producto de Alberto Cristina, del peronismo, del desastre esto. Kicillof, que hoy me parece que es la persona victoriosa, me parece que no hay comparto totalmente. es producto de Milei. Sí. O sea, es de mérito de los otros más que mérito propio. Sí. Y ahí es donde empezás a entender y a tratar de recapacitar la participación de Javier Milei. Milei yendo a La Matanza, Milei yendo a Loma de Zamora, Milei cerrando en Moreno. Si Milei no participaba, esta elección no se nacionalizaba. Podías mitigar el daño, pero Milei al participar la nacionaliza y automáticamente se adjudica la derrota. Y de verdad te digo, ver a Milei en La Matanza o en Loma de Zamora era como ver a Gallardo en la Boca diciéndole a lo de Boca que Boca juega mal. Che, basta, Riquelme, Boca juega mal. Pero no me lo vengas a decir vos, Gallardo, tiene que ser de Boca. Porque no me tenés que decir vos que el peronismo es malo. Que me lo diga de última, nada. El propio contexto, claro. ¿Viste? Y esas cosas que no se entienden. Y ahí es donde empezás a diagramar que había ausencia de estrategia y que esto es... Ahora, Cristian, si posicionamos como realmente lo que es a Axel Kicillof como el gran ganador de esta elección, Sí. ¿cuál es el mensaje hacia adentro para Máximo Kirchner y para Cristina Kirchner? ¿Se viene como el kicilofismo, si tal cosa se pudiera decir? A ver, debería darse, porque ya hay expresiones, lo escuchamos a Ferraresi planteando de que Kicillof presidente. Yo creo que falta muchísimo. Obviamente que en el peronismo particularmente los triunfos no ordenan.
todo lo contrario. Claro. Los triunfos desordenan. Pero bueno, lo que pasa en una legislativa poco tiene que ver con una ejecutiva. En 2021 la reta del próximo presidente. Entonces, paciencia, paciencia, buen goleador. Ahora, Cristian, a la gente lo que le preocupa es, me parece, son dos cosas. Uno, cómo llega el gobierno de acá a octubre. Sí. Qué capacidad tiene un gobierno muy desordenado en lo político, que ni siquiera sabemos si sabe hacer política. Y segundo, cómo sigue su vida 2 años más. Esta presidencia, diría que en esos términos recién está empezando. Y bueno, claramente siempre los gobiernos no peronistas tienen la mayor de las dificultades en mantener la expectativa en los últimos 2 años de gobierno. Sobre todo con la elección de medio término, que Y siempre es una crisis. El talón de Aquiles es que ya están puestos los candidatos para octubre. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, el gobierno confió mucho en la marca, confió muchísimo en la marca. Y nos dimos cuenta con expresiones ya sea provinciales, como fue Corrientes, que era una elección a gobernador, pero en esta elección que sí se nacionalizó, que la marca te aporta una base, pero el techo te lo dan los candidatos. Entonces, vos pusiste candidatos con expectativa en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, pero después en Córdoba pusiste a un desconocido, en Santa Fe pusiste a un desconocido y jugaste mucho con la marca. ¿Qué quiero decir con esto? Que jugar con la marca es quedarte en el piso. Y quedarte en el piso es estar lejos de los 41 o 42 puntos que buscas a nivel nacional. Porque si por más que la Libertad Avanza gane en octubre, sea la fuerza más votada, si te la gana con 33, 34 puntos es ahora poco. Porque automáticamente estás a porotear la cantidad de diputados y senadores que suma. Y si te das cuenta que no te alcanza para las reformas que busca el gobierno, ¿viste? Ahora, dato, a mí me pareció interesante que Milei fuera a hablar, que asumiera la derrota. Me parece que eso es un gesto absoluto, poco frecuente, sí. Poco frecuente. Usa un tono, hay que hacer los cambios, pero mi pregunta es, ¿cómo sale del brete de la misma estructura política que él forjó? Porque él dice, los errores son políticos. Es el jefe, que es él. Exactamente. ¿Cómo existirá desembretar? Pero bueno, ¿cómo sale de ese brete? Y bueno, a ver, yo creo que en principio va a haber cambios en segundas, terceras líneas. Pero acá el meollo es si la persona que está encargada de las decisiones políticas sigue en ese cargo. ¿Se entiende? Si Karina Milei sigue diagramando el esquema político a nivel nacional, y bueno, ojo, que si participa Santiago Caputo sabe de esto, él se dedica a esto. Karina no se dedicaba a esto. Ahora, Santiago Caputo es estratega, no es político. Cuando él quería meter candidatos en la lista de la provincia de Buenos Aires con la Fuerza del Cielo, y te estás cruzando, ¿me entendés? Yo creo que se cruzó demasiado y eso generó muchísimo ruido. A lo mejor sea, y ahí te dejo, Mumi, esta imagen, el modo de salir de este brete, porque yo decía, viste que después nos ponemos como microscópicos con las imágenes. Saluda a todo el mundo y a Martín Menem apenas si le da la mano. ¿Será que empezará a aparecer el fusible? Esto, ¿no? Sí, igualmente yo comparto con lo que decías Luis, Lugones también. Che, dale, Lugones. Por eso, si van a hacer si van a hacer una limpieza, si van a pasar la escoba, y bueno, tiene que pasar por varios factores. A los que le pega Santiago Caputo, que es Lugones, y a un Martín Menem que le pega a Karina. Bueno, se verá. Sí, independientemente de la nacionalización que vos marcás, que es evidente, mi pregunta es, lo que decía Antonio antes era, señores, vamos todos los días por temas de inseguridad, vamos todos los días por, no sé, determinada cantidad de cosas. Esta elección es de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo uno se explica cómo vota la gente así? ¿Qué vamos a hacer? O sea, al nacionalizarse el péndulo es Milei anti-Milei. Y vuelvo a lo mismo, vos vas con la remera de River a la Boca y no vas a lograr que salgan hinchas de River. Vas a encontrar hinchas de Boca decepcionados, que yo soy de Boca, ojo. Porque nosotros vimos crecer un antimileísmo, está creciendo fuerte un antimileísmo. Que no está ni fidelizado al kirchnerismo, es antimileísmo. Lo mismo que terminó. Después, obviamente... Esa parte nadie la agarra. No, es que hoy la agarra Fuerza Patria porque es quien capitalizaba. Y después otro su factor, el tema de los intendentes, yo creo que también no hay que menospreciarlos, son clave. Pero en si vos me decís... Pero en esta estructura, en esta elección de aparatos, son clave. El intendente es central. Yo tengo una respuesta que yo me hacía esta misma pregunta. Entré en de seguir la pregunta. Che, ¿estás liquidado porque tenés inseguridad? ¿Estás liquidado porque no te ponen asfalto? Bueno, pero hay primero se nacionalizó y hay una macro que es, estoy peor económicamente. O sea, me pasa todo eso que me sigue pasando. Sí. Pero encima me sacan los mangos. Entonces, me parece, no sé. Sí. Por eso es una cuestión de que el gobierno... A ver, el gobierno tiene una a favor en octubre,
que es que no van a estar los intendentes, con lo cual te diría desde ya que no va a haber 13 puntos a favor del peronismo, desde ya. ¿Que hay que reconfigurar? Vamos a medir de vuelta, sí, porque obviamente fue un resultado disruptivo, porque genera obviamente una inercia que nada tiene que ver con la tendencia que teníamos de octubre. Pero 13 puntos a favor del peronismo para octubre en la provincia de Buenos Aires, te garantizo que no. Hay un recorrido que hicimos con Rubén de la elección en la provincia de Buenos Aires, de cómo viene, que si lo podemos ver, porfa, nos ayuda a entender. Mirá qué interesante con los colores, ¿no? Con los colores, cómo va marcándose el deterioro de una opción política y el cambio por otra. Fíjate que en el 2015 se va Cristina, muchos creían el fin del kirchnerismo, una de las primeras veces que se empezó a hablar del fin del kirchnerismo. Mirá lo que era Cambiemos en su momento y el Frente para la Victoria, que concentraba prácticamente el conurbano más cercano, la primera, la tercera y la octava, y después el resto era un mapa absolutamente de renovación de la política, parecía. Sí, total. El interior era... Bueno, el antikirchnerismo lo supo capitalizar ahí, Juntos por el Cambio, algo que no hizo Libertad Avanza, porque tenés un Petreca en la cuarta que te sacó votos, porque tenés un Pasaglia en la segunda que te sacó votos, con lo cual, bueno, lo mismo, la mala praxis política fue transversal, transversal. Fíjate que en el 2017, si podemos ver en la primera elección legislativa, que es la placa anterior, el kirchnerismo incluso da una marcha atrás, porque bueno, esta es la elección de Mauricio Macri, la enorme elección de Mauricio Macri. La del medio. La del medio, enorme, que al mes y medio empezó a hacer ruido. Ahí tenía también una ruptura, tenías apéndices peronistas, PJ por un lado, Hernández por el otro, Massa por el otro. Mira, acá hay montones de mensajes. No fui a votar, me siento defraudada por Milei. Nos explica sobre la macroeconomía, pero en realidad es que no llegó a fin de mes. El decepcionado que se quedó en la casa, Mónica Espíndola. Les digo porque van apareciendo... lo que creo que pasa es que nos hartamos de que nos reten. Bueno, esto que yo le decía a Quali, parece menor que el insulto no cala sobre este tema. Tiene razón Boutier. Escribe María Boutier. No. En todos lados el enojo les va a costar la elección de octubre. No creo que los intendentes no se la jueguen en octubre. ¿Cómo queda el PRO? Y el PRO... El PRO era un partido, te cuento. Vamos a plantearlo. El PRO que está adentro y el PRO que se quedó afuera. Porque el que está adentro es Ritondo, Santilli, y ellos obviamente, Montenegro, comprometidos. Creo que no se lo escuchó, creo que... Acá en esta evolución hay algo, Cristian, que no quiero dejar de marcarlo y me parece que habla mucho de lo que vos decías y de lo que marcábamos todos, de la falta de experiencia política en nacionalizar algo que no estaba nacionalizado y hacerle el juego al kirchnerismo. ¿Podemos ver la última placa? Porque vos fíjate que si en el 2023 tuviste una elección nacional, pero la elección de la provincia metida dentro de la nacional. El kirchnerismo sacó menos votos en esta elección y la Libertad Avanza sacó muchísimos más. Y sin embargo, fue una derrota terrible. Esto se está facturando como una derrota terrible para la Libertad Avanza, que lo fue. Pero si vos hubieras tenido política o si tenés la posibilidad de manejarlo, quizás hasta con los mismos números de hoy, el impacto en la calle sería totalmente distinto. Es una pregunta contrafáctica, que no sé. ¿Qué hubiese pasado si te dijeran, en cambio de decir rata, mandril, econochante, que yo que te voy a decir, che, la vas a pasar mal? Yo sé que la vas a pasar mal. Bánqueme la ciencia, bánqueme el garra. No sé, es pregunta contrafáctica. Y a ver, es un cambio de identidad. Y yo creo que Javier Milei no está dispuesto a cambiar su identidad. Yo creo que Milei, junto a Karina Milei, llegaron de esta manera y se van a ir de esta manera. Porque cuando cambien su identidad, el núcleo duro le va a estar demandando por qué no sigue siendo el mismo Milei de siempre. Yo creo que Milei, el dejar de insultar, lo que está observando, o sea, por ella la decisión de dejar de insultar, era que el techo se estaba bajando, que había una erosión del techo. El núcleo duro, vos con los insultos fidelizás el núcleo duro, pero limitás el techo. Entonces le decía, che, dejemos de insultar. Ahora dejó de insultar y te exigen los propios, no es el mismo Milei, ordene. Y aparte, si no lo hace la cabeza, te lo hacen ellos. El Gordón es el máximo ejemplo. Con lo de Luis Juez, redobló la apuesta, puso el tuit, lo puso. Entonces está claro de que vos si querés perder la identidad para mantener ese techo, perdés la identidad. Es muy interesante eso. Es muy interesante. Estás en una encrucijada brutal y yo creo que en el peor de los casos se van a morir con las botas puestas y van a ganar y perder en su identidad. Ahora, ¿cuánto puede a esta semana que empieza negra para el gobierno, por decirlo de alguna manera,
incidir el coletazo económico? Eso ya se lo tenía que preguntar a los economistas. Yo honestamente creo que no va a ser bueno por el solo hecho de haber nacionalizado y con la presencia de Milei. Corrientes pasó totalmente desapercibido, y no te digo que Buenos Aires hubiese pasado tan desapercibido como Corrientes, Sí. pero sin Milei, en una elección local, lo importante es octubre, veámonos ahí, lo metiste a Milei, lo llevaste a la tercera sección electoral, lo hiciste cerrar en un acto y lo hiciste capitalizar la derrota. Que Claro. no discrepo, o sea, me parece bien que Milei dé la cara, porque él dio la cara en la campaña. Total. Pero Total. cuando analices el resultado y el balance, claramente es Ahora, deficitario. hay cuestiones que me parece que son de praxis de la economía, donde al gobierno le fue mal sin haberse salido, sin que saquemos la discusión de los temas de los que el gobierno es fuerte. Por ejemplo, baja de impuestos. Sí. Mira esto. Si quieres, Maxi, si podemos ver el tema del campo. Bueno, el tema del campo tenés. Hay 19 municipios, es sector agropecuario full la cuarta sección. Dentro de la cuarta sección tuvimos Carlos Tejedor, General Pinto, Rivadavia, Chacabuco, Alberti. Pero no es que ganó, explotó la Libertad Avanza, explotó en los... la Libertad Avanza, Fuerza Patria, explotó Fuerza Patria ahí, con números del 50%, 50 y pico por ciento, 57% en General Pinto. A ver, son todos... Esto es el sector agropecuario. Sí. Es el sector al que le dijiste que iba a cambiar el tema de las retenciones. Son los mismos que en las reuniones privadas le vienen diciendo al gobierno, ojo que tenemos problemas con los costos, ojo que usted no baja las retenciones, ojo que las almacenes en las zonas agropecuarias están vendiendo mucho menos. Sí, pero ¿sabes qué? Ese no votó Fuerza Patria. Se quedó en su casa y no votó. Dije, mira, la verdad, No voy. no voy. Ahora, el de Fuerza Patria, totalmente motivado. Sé que te tenés que ir, así que rápido quiero... Pero mira, es interesantísimo. Primero, Elena Ovieta, que es una infectóloga que yo quiero mucho, me dice, pero este chico es fantástico, es extraordinario, grande. por Dutier. Sí, chico tampoco tanto. Sí, no tengo Tampoco- 36 además. ¿Cuánto Sí, tenés? eso 36. es re chico. ¿Cuánto tiene? 36. No escucho bien. 36. 3. ¿Hay gente de 30? Hay gente de 30 en ¿Hay esta gente que mesa. vive y que tiene 30? Se apoya No le con invites comodidad tu más. padre. Mabel Newton, cumplí 70. En agosto me sentí de la Libertad Avanza. Voté a Milei de una de las presidenciales, lo amé, pero me defraudó. Me quedé en mi casa porque no me veo poniendo una boleta cuca en el cuarto oscuro. El gobierno sigue sin entender cómo es este juego de hacer política, pero a ellos no les importa. Ahí tenés el resultado, no quejarse. Fernando Calvo. Yo fui a votar, tenía domicilio anterior, tuve que tomar 2 colectivos, cambiaron. Es cierto, cambiaron. Ahora, fue transparente la elección. Sí, no. Me parece que no tiene críticas. Se presentó el resultado del horario preestablecido. Total. Un sistema que no se cayó, no, demasiado bien. Sí. Bueno, a ver si coincidís. Tenemos, y lo despedimos porque se tiene que ir, tiene siempre la gentileza de venir. ¿Alguna placa de ganadores y perdedores? Ganador Axel Kicillof. netísimo. Y los intendentes. Que los intendentes se van a sentar en decir reelección sí o reelección no. Ojo con esa. Ojo con esa. Los intendentes son los verdaderos, te diría, capataces del territorio, y ellos demostraron que estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero Axel Kicillof, con la Sí. decisión de desdoblar y poniendo los candidatos en la primera y la tercera, el gran ganador. Ahí- Ganador con sabor a poco y Cristina. Cristina es parte de esto, Sí. pero con sabor a poco porque se da cuenta de que no tenía razón, y creo que el orgullo le toca mucho, y obviamente tiene que entender de que, bueno, nada, de que Axel Kicillof hoy reivindicó en las urnas lo que muchos intendentes le venían pregonando. Total. Yo pondría en la lista de perdedores que ahí faltan Karina Milei, Sí. gran perdedora. Perdedora. Bueno, Y a- Mauricio Macri, yo no sé si no perdió, sé. ¿eh? Yo creo que voy Mauricio a Macri está haciendo explicarlo así. Mauricio Macri está como Nerón con la lira. Estoy Ardía Roma. totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque es como, hey, en Buenos Aires me hicieron firmar un pacto de Versalles, un tratado totalmente leonino. Ahora, claramente, Ah, ¿viste? Así que nosotros no, que hacían todos ustedes. Mira, listo. 13 Claro. puntos. Y agregarían los perdedores a Máximo Kirchner, porque Sí. le hizo la vida imposible. a Toda Cristina. la campaña. A él sí. Toda Le hizo la pero hasta A el él sí final, lo agrego. ¿Se acuerdan en el último final cuando le dice ojalá ponga la plata en Quilmes, Sí. que no pone había no sé ningún tipo de dónde? necesidad. Sí, total. Ahí sí lo agrego en los perdedores. Me parece tal. Y no sé quién más hay de perdedor ahí. La placa esa que teníamos. Bueno, Julio Bueno, Zamora, no le Cristian fue. Bretón. Bondarenko.
Lo interesante es que es el candidato más mudo que he escuchado a lo largo del... Pero siendo un total desconocido y mudo, como bien marcás, Luis, durante la campaña, tampoco es que sacó un... No, tan, los tan 18 bajo puntos en un sacó lo que iba a territorio sacar la marca, lo que complejo. sacaba Es cualquiera. A ver, el gran desafío de la tercera, sabiendo que era el bastión del peronismo, era de última, si no doy la batalla en la calle, la trato de dar en las redes, trato de buscar esto, trato de buscar lo otro, y no, a ver, se planteó mal y era muy difícil que logre un resultado disruptivo. Bien. Pero bueno. Bueno, gracias. Como siempre, Por favor. ¿en octubre gana quién? Claro, digo, ya, viste, los tipos... Después de esto, déjame que... Ahora estamos midiendo las 8 que renuevan senadores, porque ese es un gran diagnóstico. Bien. Y obviamente nos enfocaremos en Cava y la provincia de Buenos Aires. En un Cava, obviamente un triunfo de la Libertad Avanza por el PRO, pero el dato ahí está en tener un candidato con nombre o un candidato desconocido. Bullrich tiene 46 puntos de intención de voto, Fargosi tiene 36. O sea, hay 10 puntos de diferencia, que es poner a alguien desconocido y confiar en la marca y alguien que te aporte un diferencial. Bueno, si vos pusiste solamente a alguien que y no solamente en diputado en la ciudad, a nivel federal, en apalancarse la marca y no esperes 40 puntos a nivel nacional. Gracias por venir. Por Un favor, placer. Bueno,